Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Estamos aquí a través de Casa del Rey, muy contentos de saludarles en este miércoles por la noche. El doctor Gadi Gabriel Montaño, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo estás, Angelito? Pues bien, mira, ya casi en las últimas horas de este 2020. Así es, que aquí hay un fenómeno interesante, doctor. Mucha gente cree que terminando el año ya se acabó todo lo que el año trajo, ¿no? O a veces como que de alguna manera, a veces como que quisiéramos culpar al año de lo que trajo, ¿no? De lo que contenía como estas, no sé si se acuerda, estas bolsitas de cuando íbamos a la tienda y que éramos niños, digo, me han platicado, que, que había estas bolsitas de papel de estraza, de papel, pues, y que era al azar, ¿no? Y que comprabas uno, y podía traer un chicle, un trompo, una pelota, ¿no? Algo, un regalito chiquito, así como decir, híjole, este año no salió malo, pero vamos a agarrar otra bolsita y A ya ver se va. cómo nos va. Sí, 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 sí. No, muchas veces pensamos que la vida viene por paquetes de años. Es más, nosotros mismos hacemos una filosofía muy humana y estamos acostumbrados a empaquetar todas las cosas. Empaquetamos por semana, por mes, por año, por lustro, por década, etcétera. Y pensamos que el solo hecho de empaquetar las cosas, pues van a cambiar de una a la otra, ¿no? Entonces tenemos una filosofía del empaquetamiento, por así llamarlo, y nos olvidamos que la vida es como un hilo que va por un solo canal y que debemos de continuarla porque pues de otra manera no vamos a entenderla porque muchas veces la vida no viene en paquetes. Sí, definitivamente no vienen paquetes y además no solo eso, sino que eh, el ser humano como que tratamos de descifrarle, ¿no? De encontrarle una cuadratura al círculo y a veces en ese afán, pues se nos van muchas cosas y pasan varias circunstancias. Primero como que tratamos de explicarlo, como no lo explicamos, no logramos entenderlo, entonces empezamos como a buscar culpables de por qué las cosas pasan, ¿no? Y alguno de los culpables favoritos del ser humano es el propio Dios, ¿no? Y terminamos diciendo cosas que digo, yo cada vez que lo oigo es así como que me da algo, ¿no? Cosas así como que Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y es como una forma de decir, pues ya, pues no estaba en mi control ni en mis manos y pues ya ni modo, ¿no? Así tenía que ser. Y no necesariamente es así, ¿no, doctor? No, 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 por supuesto que no. Mira, no dudamos en ningún instante de la soberanía de Dios y tampoco dudamos que Dios haya puesto en nosotros una soberanía de pensamiento y de decisión. O sea, la creación que Dios hizo en nosotros es una creación tan perfecta, ¿no? Que lo que vino a poner el sello de la perfección fue el habernos dado voluntad propia, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros vamos a ser la consecuencia de lo que hacemos o dejamos de hacer. Claro. La vida tiene un río lleno de virtudes, un río lleno de oportunidades, de sorpresas, de altibajos, pero no depende de ese río, sino depende de qué aprovechamos de ese río de la vida. Este, por ejemplo, cuando nosotros en la mañana yo estaba platicando con mi hija, fui a dejarla al aeropuerto y estábamos platicando un poquito acerca de la ley de las probabilidades Ujú. y decíamos que es muy respetable, ¿no? La ley de las probabilidades porque nos dan un indicativo. Y el más clásico, ¿no? Por ejemplo, la ley de las ventas. Las ventas dicen que si tú visitas 10 clientes, 2 te compran, o 3, o una, por ahí anda, ¿no? Más o menos. Pero entonces ahí nos estamos dando cuenta de que hay una ley de probabilidades. Pero en la vida también hay una ley de probabilidades y en la vida espiritual, esa ley de las probabilidades se amplía de una manera tan grande, o sea, que la ley de las probabilidades en la vida natural se quedan muy, muy pequeñitas.
Por ejemplo, la palabra de Dios dice que honor, vida y riquezas son el premio o la consecuencia de vivir una vida honorable. Y luego también dice que el compasivo tiene el favor de Dios. Y también dice que si honras a tu padre y a tu madre, tu vida se alarga. Entonces, si yo procuro ser honorable, aumento mi ley de probabilidades, ¿verdad? Si yo honro no solamente a mis padres, sino a Dios, a la gente, incremento mi ley de probabilidades. Y si yo empiezo a ser justo, y si yo empiezo a ser veraz, y si yo empiezo a ser, empiezo a buscar virtudes que yo puedo expresar a través de mi vida, pues la ley de las probabilidades acerca de la victoria, las riquezas, la familia completa, los propósitos alcanzados, pues se extiende todavía con mayor probabilidad. Entonces, por eso es que yo te digo esta noche, Angelito, y le digo a nuestro auditorio en esta noche, de que mucha gente piensa que la vida viene en paquetes. Y luego le echamos la culpa y decimos, bueno, este año no nos fue tan bien, ¿verdad? Estuvo malo, estuvo pésimo, y hay muchos que dicen, pues ojalá ya se acabe y que ya nos olvidemos y que vámonos al 2021 y ahí vas a ver que nos va a ir mejor. O sea, como si la vida viniera en paquetes en ese sentido, pero hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el 2020. Copiamos y pegamos, nada más. Copiamos y pegamos y no somos ni honorables, ni veraces, ni transparentes. Entonces, la ley de las probabilidades de una vida exitosa, una vida gloriosa, una vida con una familia completa, feliz, pues van a ser las mismas que del 2020 y las mismas que del 19 y del 18 entonces... Bueno, pues de los últimos años, los que tengas, ¿no? O sea, vamos, ¿sí? no va a haber cambio. Entonces, a ver, doctor, para ir afinando este punto, estamos acostumbrados a que a principios del año, pues hagamos una lista de propósitos, hagamos una lista de cosas. Digo, lo cual obviamente está bien porque tenemos que tener un plan, ¿no? Pero yo más que en el sentido del propósito, a lo mejor tendríamos que ir más en el sentido de la planeación, ¿no? Y a veces en el sentido de la planeación, primero planeamos, nos arrancamos y luego clamamos a Dios, ¿no? Para que bendiga ahora sí que nuestra santa voluntad, ¿verdad? No, pues es como primero disparo y luego acomodo el pato ahí enfrente, Exacto, ¿no? exacto. Cuando el camino tendría que ser, primero lo pongo delante de Dios para recibir entonces la revelación, para entonces planear con base en lo que Dios me va revelando, no en lo que a mí se me ocurra. O lo que vaya sucediendo. Pero ¿cómo encontrar ese punto? Porque habrá quienes digan ahorita, no, pues yo hago eso, yo oro y pues Dios no me habla, ¿no? O Dios no me oye, o o no, pues es que no, yo soy tan poca cosa que a Dios no le importo. O sea, ¿cómo activamos esa parte para que entonces podamos hacer las cosas de manera no solo correcta, sino también de manera inteligente? Bueno, la palabra, la Biblia, el instructivo de la vida, pues está lleno, está saturado, ¿no? Vamos a llamarlo así, técnicas, ¿no? Para que no se oiga, para que no ofenda a nadie, ¿no? ¿Verdad? Está lleno, está saturado de formatos, Ujú. de técnicas, de promesas, de leyes. O sea, mira, ese libro es un libro de leyes, pero bueno, de ese libro han salido absolutamente todos los tomos que pueda haber acerca del derecho, acerca de las leyes, Ujú. porque de allí emanan los principios, ¿no? Simple y sencillamente nuestra Constitución mexicana
el 63% de los principios de la Constitución. Bueno, ya quitaron muchos y yo creo que ya no estamos en el 63. Yo creo que ya bajó considerablemente por ahí, por el 40, ¿no? Ya le robaron muchas cosas, pero al principio y al inicio de nuestra Constitución mexicana, arriba del 60% de los lineamientos de la Constitución y todas las leyes que emanaban de esa Carta Magna, eran principios, son principios de la palabra. Entonces, cuando un pueblo respeta los principios que en su Constitución están y que están basados en la palabra de Dios o en el decreto divino, pues es un país que siempre tiene que ir a más y a más y a más. Bueno, exactamente pasa lo mismo a manera particular. Cuando nosotros empezamos a conocer los principios de la vida, los principios del hogar, los principios del matrimonio, los principios de la paternidad, los principios de la intimidad con tu pareja, los principios familiares, los principios económicos, digo, por lo menos vámonos por los principios económicos, porque a todo mundo pues le gusta la lana, le gusta el dinero, le gustaría, y sobre todo en estas épocas, ¿no? Que le gustaría pues regalar muchos regalos. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer ese tesoro tan grande que está allí en la Escritura, tomamos uno de los principios de la Escritura y los ponemos en práctica, entonces nos vamos a dar cuenta que son principios infalibles, inamovibles, incambiables, no se erosionan, no se desgastan, no están fuera de tiempo, no están fuera de lugar. Esos principios siempre tienen efecto, siempre tienen la economía suficiente para suplir cualquier necesidad, llámese como se llame, si la necesidad es física, es moral, es espiritual, es económica, es familiar, es etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que conociendo, para empezar, conociendo los principios que son los regalos más grandes que nosotros como seres humanos podemos tener y poniéndolos por obra, no nos la acabamos. Así es, podemos alcanzar muchas cosas. Entonces, es un asunto de desconocimiento, entonces, ¿no? Totalmente. O sea, podemos... Desinterés, vamos a ponerlo así, de desinterés. De desinterés, pero a veces también no sabes, ¿no? Y hasta que no te enteras, ¿no? El problema es cuando ya sabes y no lo haces, bueno, pues ahí sí ni cómo ayudarte, ¿no? O sea, pero sí. Cuando no sabes, ¿no? Es como quien dice, es que yo no sabía que existe la ley de la gravedad. Bueno, eso no te libera de que la ley de la gravedad aplique sobre ti, ¿no? Hasta que te das 2, 3 sentones cuando estás aprendiendo a caminar, entiendes que estás sujeto a esa ley, ¿no? Y a veces así nos tiene que pasar, ¿no? Tenemos que darnos 2, 3 sentones en la vida para entender que hay una manera diferente de hacer las cosas, que Dios tiene principios, que Dios tiene promesas y que tenemos que alinearnos, ¿no? Y sí, a lo mejor en el aspecto de las posibilidades, ¿no? Si yo sigo estos principios, voy a aumentar las probabilidades de que las cosas no es que me vayan bien, pero que las cosas estén alineadas a la voluntad de Dios y no hay manera de que me vaya mal, pues más bien sería así, ¿no? Sí, mira, hace rato tú mencionaste algo muy interesante, muy clásico, ¿no? Dijiste, no, pues no fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Al inicio del programa. Fíjate qué irónico, ¿no? Qué irónico que no nos interesa conocer la voluntad de Dios y cuando algo no sale, entonces le echamos entonces, la voluntad. ¿No? O sea, así digo, desgraciadamente, así somos los seres humanos, ¿no? Cuando nos referimos a Dios. Cuando alguien viene y te habla acerca de los principios de la palabra, de los principios de Dios, estamos tan ocupados que no tiene cabida en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro tiempo, darle entrada a los principios y a la voluntad de Dios. Uh-huh. Pero cuando las cosas no resultan como nosotros queremos, como nosotros anhelamos, como nosotros lo habíamos programado, pues entonces le echamos la culpa a Dios y decimos, Dios, ¿cómo no te das cuenta de mis necesidades? Y empezamos a hacer una serie de lamentos y de cosas en contra
en contra de Dios precisamente. Entonces, el desinterés sobre los principios inamovibles e infalibles de Dios es motivo de que tenemos un corazón lleno, saturado de otras cosas. El corazón del hombre tiene un límite. O sea, el corazón del hombre no es algo que tenga ahorita la capacidad de desarrollar todos los problemas del universo, todos los problemas que se le enfrenten. No, el corazón del hombre está limitado, tiene un límite. Entonces, cuando nosotros saturamos nuestro corazón de nuestras ocupaciones, nuestras preocupaciones, nuestros proyectos, nuestros problemas, nuestras enfermedades, todo. Entonces, llega un momento en que el corazón se satura, se llena, y apenas nos alcanza para las cosas que nosotros nos hace sobrevivir. Entonces, todo lo que venga de Dios ya no cabe. Todo lo que venga en buenos principios no tiene entrada. ¿Por qué? Porque aunque yo sé y entienda que son buenas cosas, pero no tengo la capacidad de poder carburar esos principios o esa verdad. Entonces es allí la mejor de las oportunidades para el hombre para reconocer que no tiene la capacidad que Dios quisiera que tuviera, o más bien dicho, que no tiene la capacidad de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo decía que cuando soy débil, soy fuerte, porque en el reconocimiento de mis debilidades es cuando sobresale, ¿no? El poder de Dios, sobresalen las promesas de Dios, las misericordias de Dios, y luego él remataba diciendo, cuando soy débil, en realidad soy más fuerte, ¿verdad? Porque Dios perfeccionará su poder en mi debilidad. Y el problema, o uno de los problemas del hombre es que aunque ya no tiene capacidades para poder dejar entrar los principios de Dios, como quiera sigue luchando y sigue diciendo, no, yo puedo, déjame en paz, ya veré la forma. No, y además el mundo te dice, no te rindas, ¿no? El mundo te dice, no te rindas, tú sigue adelante, persiste. Y sí, o sea, pero es diferente cuando lo haces desde tu perspectiva y desde tus fuerzas a cuando cuando te rindes para que entonces entre Dios a ayudarte, ¿no? Es como cuando, insisto, vuelvo al ejemplo de cuando estamos aprendiendo a caminar, ¿no? Un bebé está aprendiendo a caminar y sus papás normalmente lo ayudan, ¿no? Es como si el bebé dijera, no, ya no me ayuden, yo de aquí hasta que aprenda, ¿no? Y se va a dar 50 trompazos más, ¿no? O sea, pero obviamente los papás quieren ayudarle porque no quieren que se sigan dando de trompazos, ¿no? O sea, que no quiere que se lastime. Definitivo, o sea, por eso es que Dios está catalogado como el mejor de los padres, ¿no? El que más nos va a entender. Pues Él nos creó, o sea, nosotros no fuimos creados por un bicho de Marte o de Júpiter, o no venimos de la nada, de un accidente, sino que fuimos creados por Él. Entonces Él conoce perfectamente lo que nosotros somos y lo que nosotros necesitamos. Por eso es que muchas veces por ahí la gente dice que Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino realmente lo que necesitamos. Y a veces lo que nosotros necesitamos no es lo que nos gusta, porque nosotros queremos otras cosas y no necesariamente lo que vamos a necesitar para salir adelante en la familia, en el negocio, en el trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces se torna un tanto aburrido pensar que yo me tengo que conformar con lo que necesito y no con lo que yo anhelo y quiero. Entonces allí entra una vanidad humana, no en términos de juicio, ni en términos condenativos, religiosos, no, pero sí en el sentido de que la humanidad piensa que si no se le permite hacer lo que quiere hacer, entonces eres intolerable con él, o ¿cómo se dice? Intolerante. Intolerante con él, ya fuiste segregado, ya fuiste racista, y la filosofía del mundo el día de hoy en eso consiste, ¿no? En que todo es racismo. ¿Por qué la filosofía del mundo
dice que todo es racismo, bueno, pues lo dice simple y sencillamente para que tú tengas la excusa de hacer lo que se te pegue la gana, que Ujú. supuestamente tú tienes el derecho de hacer lo que sientas, lo que quieras, lo que el corazón sienta, ¿verdad? Hay una filosofía por ahí que dice, haz lo que dice tu corazón, lo que sienta tu corazón, síguelo y eso haz. Pero el corazón está saturado, el corazón no tiene mayor capacidad, el corazón está cansado, el corazón Y la está... palabra dice que el corazón es perverso por naturaleza, o sea, pues no es ni conveniente. O sea, Bueno, no conviene, pero tampoco el ser humano, o sea, sabe y entiende que su propio corazón es perverso, porque en el momento mismo en que no conoce la voluntad de Dios y no conoce lo que es el camino, el camino de verdad, el camino de justicia, entonces no entiende que si no sigue el camino de justicia que Dios estableció, entonces es perverso. Y dice, no, perverso es cuando alguien secuestra a una persona, la masacra, la corta en pedacitos. Y bueno, sí, por supuesto que es una forma de expresar la perversión, pero simple y sencillamente, si nosotros nos damos cuenta de en qué consiste la palabra perverso, perderse del camino, desviarse de la verdad, entonces nosotros podemos ser personas muy elocuentes, personas muy amables, muy corteses, y sin embargo ser perversos porque claro. nos desviamos de la verdad completamente, que es lo que nutre nuestras vidas o lo que en un momento dado pudiese ser el canal de bendición que Dios tiene para nosotros y para nuestras familias y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Doctor, entonces, en un año como este, en un año atípico, donde seguimos de alguna manera con cierta incertidumbre en muchos aspectos, en muchas áreas, ¿qué debemos hacer o cómo podemos enfrentar la planeación del año? O sea, ¿cuál sería como el proceso inteligente para poder enfrentar justamente todos estos retos, todas estas cosas que nos vienen en este año pues para salir victoriosos? Bueno, cuando iniciamos este programa, yo les dije que el hombre está acostumbrado, y sobre todo últimamente, ¿no? El hombre está acostumbrado a ver la vida en paquetes, Ujú. en años, en meses, en semanas, de tal forma que muchos dicen, bueno, esta semana no me fue bien. No, este mes tampoco. Fíjate que este mes me está yendo mejor. Y luego decimos, no, este mes me fue, magnífico, ¿no? Entonces, agrupamos las cosas o las enclaustramos en meses, semanas, días y años. La pregunta es, ¿cómo enfrentarnos a este 2021? Bueno, pues de la misma manera en que nos hemos enfrentado a todos los años anteriores, pero se supone que el hombre, el ser humano, debe, le es necesario, le es obligatorio ir en crecimiento. Entonces, lo que yo creo es que lo primero que debemos de hacer es, ¿qué nos enseñó el 2015? ¿Qué nos enseñó el 2016? Uh-huh. ¿Qué nos enseñó el 2019? Y ahora, ¿qué nos enseñó el 2020? ¿Verdad? Ya sabemos todas las cosas que acontecieron en el 2020, los colapsos económicos de todo el orbe, desgraciadamente la ausencia de muchos amigos, hermanos, familiares que se fueron, en fin, toda la pandemia administrada que se está viviendo, que para mí, y quiero mencionarlo, y a lo mejor a algunas personas les parece una locura, pero para mí estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial porque estábamos acostumbrados, así como los mismos paquetes que te digo, estamos acostumbrados a ver las guerras y la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras que ha habido en la historia de la humanidad, y esas guerras estaban en una región o en un país y se involucraban muchos países en esa guerra, pero realmente la guerra se llevaba a cabo en una región y entraban los misiles,
los soldados, los tanques de guerra, los balazos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso se le consideraba como guerra mundial, cuando muchos países estaban involucrados. Bueno, y mucho se ha dicho acerca de la Tercera Guerra Mundial. No, cuando se desate la Tercera Guerra Mundial va a ser catastrófico, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a los bombazos, a los balazos y a todo ese tipo de cosas, y ahora pensamos y decimos que el ser humano tiene la capacidad de destruir al mundo entero con las bombas nucleares que tiene, las atómicas y las virales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también tenemos la mentalidad de que la Tercera Guerra Mundial no se ha desatado porque no hemos visto el movimiento de cañones y de carros de guerra y todo ese tipo de cosas que estamos acostumbrados. Pero yo considero que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Ahora la guerra es viral y está involucrado no solamente 15 o 20 naciones, y no solamente está en una región, ahora está involucrado el mundo entero. Todo el mundo entero, y todas las naciones y todos los países se están poniendo sus muertos. Antes los que se encontraban ahí eran los que ponían sus muertos y ponía la destrucción. Ahora todo el mundo, todas las naciones, no hay naciones donde no se diga ya se murieron 20,000, ya se murieron 100,000, ya se murieron 50,000, etcétera. Entonces cada nación está pagando su cuota de muertos. Y si nosotros hacemos una cuenta de los muertos que ya van desde que apareció esta Tercera Guerra Mundial, como yo así lo catalogo, nos estamos dando cuenta de que ya han muerto millones. Uh-huh. ¿En cuánto? En meses, en algunos meses. Entonces, si nosotros estamos entendiendo que estos tiempos que se están viviendo, que son, para mí, repito, si ofendo a alguien, si alguien no está en línea conmigo o de acuerdo conmigo, pues muy respetable, ¿no? Mi opinión, pero yo considero que estamos en esta Tercera Guerra Mundial ya, y que las consecuencias ya se están viviendo. Pero, ¿qué nos enseñó el 2020 con este sentido y en este respecto? Eso es interesantísimo para saber cómo nos vamos a enfrentar el 2021. Por ejemplo, 2008, 2006, 2004, se tuvo crisis económica, se tuvo deslices financieros, continentales, etcétera. ¿Qué nos enseñó eso? Bueno, enseñó muchas cosas. De tal manera que los siguientes años se tomaron medidas respecto a esto y se logró controlar los disparates económicos, financieros y todo esto que surgieron. En este 2020, ¿qué vamos a aprender para que en el 2021 estemos nosotros preparados para todo este tipo de cosas? Bueno, pues nos damos cuenta ya que en este 2020 muchos se fueron a la eternidad, ya no están, ya se fueron. Uh-huh. Y se fueron de una manera escandalosa, de una manera catastrófica, epidémica, alborotadora. Entonces, si mis amigos, mis parientes ya no están porque se fueron por eso, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Bueno, aprendemos más cerquita, o sea, más así, más de cara a cara, más frente a frente, que debemos de estar preparados porque tenemos enfrente la eternidad, la transición de una vida natural a una eternidad espiritual. Lo único que nos detiene aquí en la tierra, pues miren, es este cuerpo. Pellejitos, ojitos, orejas, pelito, huesitos. Eso es lo único que nos detiene para no entrar a la eternidad. Ahora bien, ¿estoy listo? Uh-huh. ¿Estoy preparado? Los que se fueron en 2020, ¿los tomó de sorpresa? La mayoría sí. ¿Tuvimos un cambio catastrófico, radical? Sí. ¿Se había visto en el mundo una cosa así en la historia de la humanidad? No. Es la primera vez que se ve esto. Entonces, lo que yo digo es que estamos más cerquita y más de frente viendo
la debilidad que tiene el hombre y que solo Dios es la respuesta a esa debilidad. Ciertamente un día nos vamos a ir y a lo mejor unos antes que otros, porque es la ley de esta humanidad, que partamos, que nos vayamos, ¿verdad? Pero ahora Dios nos da la oportunidad que todo lo que ocasionó, todo lo que pasó en el 2020, nos pone de cerquitita. Así, mira, frente a frente, rostro a rostro, que en cualquier momento nos vamos y debemos de entender y saber si estamos en paz con Dios. Si verdaderamente al irnos nos vamos con Dios. Porque, querido amigo que me ves, si tú no sabes para dónde vas, estoy seguro que no vas con Dios. Porque cuando uno tiene la certeza de ir con Dios, es porque hay una relación con Él, es porque has abierto tu corazón a Él, es porque te has doblegado ante Él y has reconocido que tu corazón tiene límites. Y cuando tú te humillas delante de Dios y reconoces que Dios es Dios y dejas a Dios ser Dios, entonces hay una nueva vida, una vida espiritual, es despertado tu espíritu. Y cuando despiertas el espíritu, que solamente Dios lo puede despertar, pero tú eres el que tienes la puerta, y la puerta es a través de la humillación y el reconocimiento. Entonces, todo cambia. Puede venir catástrofes, guerras, rumores de guerras, pestes, venga lo que venga. Estás preparado para enfrentarte a cualquier Ahí es donde entonces, si entendemos que esto es así y que estamos viviendo el proceso de una guerra y de que hay un enemigo, lo peor que podemos hacer es ignorar eso, ¿no? O sea, porque no sirve de nada que yo ignore y que diga, no es cierto. Oye, si lo que estamos viendo alrededor es eso, pues no nos gusta el nombre, no nos gusta llamarle de esa manera, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una estrategia, porque yo solo no voy a poder hacerlo, ¿no? O sea, yo solo no voy a poder defenderme a mí o defender a mi familia. Entonces, yo creo que aquí lo primero, doctor, es buscar al mejor comandante de los ejércitos para entonces saber cómo enfrentarlo. Y entonces es aquí donde entra esta posición de decir, bueno, voy a buscar una relación con Dios, ¿no? Voy a sembrar, voy a fomentar, voy a invertir tiempo en tener una relación con Dios, y eso me va a llevar forzosamente a un proceso de oración. O sea, yo no puedo tener una relación con Dios si no tengo oración. O sea, no es posible, pues. Y alinear mis anhelos, mis deseos a la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que por ahí puede venir una manera de blindar nuestro corazón, ¿no? De acercarnos más a entender de una manera distinta todo esto y que no pasemos por el proceso de la frustración, porque una de las cosas que más está ocurriendo hoy en día justamente es eso. O sea, la gente está viviendo enojada y está viviendo frustrada porque las cosas no están saliendo como estábamos acostumbrados a que salieran, ¿no? Entonces, hoy en día podemos enfrentar las cosas inteligentemente, y yo creo que desde esa perspectiva, doctor, lo que está pasando hoy en día es lo mejor que nos pudo haber pasado. Por supuesto, porque está tocando lugares más profundos de nuestra vida. Ahorita que te escuchaba, recordé que en cierta ocasión hace algunos años, teníamos unas reuniones sobre estudios de los principios de la palabra, de los principios que Dios ha establecido, y una señora asistía a esos estudios y se había invitado a su esposo a que fuera, pero él decía no, porque yo soy un hombre intelectual, yo soy un hombre muy capaz, soy un hombre rico, soy un hombre de reconocimiento en las áreas políticas, soy licenciado en Derecho y tengo alguna maestría por ahí, una especialidad
parece ser que tenía la especialidad de derecho mercantil, una cosa así por el estilo, ¿no? Le decía a su chofer, eso se lo decía a su chofer. Y el chofer le dijo, pues vaya a ver, ahí entre, yo veo que entran personas y salen sonrientes, y a usted siempre lo veo con cara larga, y Enojado. enojado. Y entonces, casualmente, sale una persona de ese lugar y lo ve, y lo reconoce, ¿no? Y le dice, licenciado, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Y se conocen y se saludan y todo. Pásele, tenemos un estudio de los principios bíblicos, de la ley bíblica. Y dijo, no, eso no es para mí. Mira, eso es para la gente que ya se está muriendo, que a lo mejor quiere pagar algunas mandas con Dios o una cosa así por el estilo. O para los ignorantes, dice, los que no sé, dice, pues quieren sacar ahí algo de su dolor y yo no estoy para eso. O yo estoy en otro nivel. Y le dice, mire, salga tantito de su auto, porque iba por la esposa, ¿no? Iba a recoger la esposa. Salga tantito de su auto. Dice, mira, ve a aquella persona que está allá. Ah, sí, sí, sí. Bueno, dice, él es doctor en física. Dice, él es un doctor en física y él trabajó 25 años en la NASA. ¿Qué le parece? ¿Le parece ignorante esa persona? Y luego le dice, mire, el que está a un lado de él, por cierto, es doctor en Derecho, a lo mejor le interesaría platicar con él. Y entonces esta persona empezó a interesarse no tanto por realmente conocer a Dios y conocer los principios de la palabra, sino que le intrigó el hecho de que gente tan sabia, tan intelectual, vaya, ¿cómo se dice? Tan escolastizada, ¿no? Por así buscar una palabra ahí que entre, ¿no? Estuviera en ese tipo de reuniones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros catalogamos que todo lo que es de Dios es religión, es tradición, porque hay palabras que han sido secuestradas y apenas la escuchas y ya las relacionas con algo. O sales corriendo. O sales corriendo. Y la palabra Dios se ha relacionado con religión, con tradición y con ignorancia. Eso es lo que el hombre cree porque el hombre se siente más inteligente que Dios. Y muchas veces el hombre piensa que el hombre sabe cosas que Dios no sabe. Y eso es verdaderamente abrumador. La ilustración de la limitación que el hombre tiene, tanto en su corazón como en su mente, ¿verdad? Entonces, para hacer la historia corta, Angelito, este hombre con cargos políticos bastante elevados, un político de primer nivel, se atrevió a entrar. Y precisamente estaban hablando acerca de algunos principios físicos que la escritura había puesto allí, pues miles de años antes de que el hombre siquiera se hubiese dado cuenta de que esos principios físicos ya Dios los había establecido. Empezó a entender que Dios es más inteligente que nosotros. Empezó a entender que Dios es no solamente doctor en derecho, sino que Él creó el derecho, que Él es la ley, que Él es la justicia, que su trono lo sustenta la justicia y el juicio. Y entonces Él fue asombrado, empezó a captar desde el punto de vista de la magnificencia de Dios lo que Dios era, y entregó su vida a Dios. Posteriormente, este hombre de alto rango político se convirtió en pastor, ¿verdad? Digo, la historia corta. Claro. Entregó su vida a Dios y dijo, no hay mejor cosa en la vida que conocer a Dios, conocer sus principios. Y ahora entiendo con cuánto amor es que Dios me había amado, aún a pesar de mis tropelías, aún a pesar de mis orgullos, a pesar de mis vanidades y a pesar de mis tonterías mentales, y sin embargo Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué digo esto? Bueno,
Pues digo esto porque el 2021 vamos a necesitar, como seres humanos, ser más inteligentes que emocionales, más sabios y prudentes que tradicionales. Vamos a necesitar ser más sensibles a los principios legales divinos que a cualquier principio legal de los hombres, porque nosotros sabemos que los hombres compran cualquier cosa, pero delante de Dios nadie se va a poder mochar, Claro. porque Dios no puede vender su justicia ni su juicio. Entonces, regresando a la situación de que ahora tenemos de frente la eternidad, la tenemos cara a cara. Y si nosotros vamos a la eternidad, ¿con quién crees que nos vamos a enfrentar? Una vez que partamos de este cuerpo, ¿con quién crees que nos vamos a enfrentar? Pues con el dueño de la eternidad, con el dueño de la creación, con el que hizo todas las cosas. Y aquí la situación se torna un tanto grave. ¿Por qué? Porque ese Señor divino que tiene todo el poder para crear los universos, las galaxias que son millones de millones, ese Señor que tiene tanto poder, justicia y juicio, si nosotros no caemos a sus pies, entonces ese Señor estará en contra nuestra y no tendremos oportunidad de vencerlo nunca. Por la eternidad jamás lo venceremos. Pero solamente queda humillarnos. Y cuando yo estoy hablando de humillarnos, no estoy hablando de lacerar tu persona, sino estoy hablando de que si tuviésemos tantito la contemplativa de la soberanía de Dios, caeríamos rendidos a sus pies al ver su grandeza y su poderío. Y entonces es cuando Él tiene misericordia de nosotros. Sabiduría, inteligencia, justicia y juicio son lo que necesitamos en nuestro corazón para enfrentarnos a este 2021 tomados de la mano de Dios. Así es. Pues doctor, la verdad es que el tiempo se nos ha ido muy rápido. Muchas gracias a todos los que han comentado. Ahí hay comentarios de Sandy Pérez, dice buenas noches, bendiciones. La pastora Claudia Ángeles también. También aquí está Shaddai Nájera, dice saludos pastores también. Blanca Tepetate, también saludos. Ruth García Rodríguez dice estoy de acuerdo con usted. María del Refugio Torres Telles también, gracias por estar aquí conectados y comentando. Y bueno, doctor, pues listos para enfrentar esto, como bien decía, con sabiduría, con inteligencia y pues humillándonos, reconociendo pues que si Dios no tiene control de nuestra vida, pues tenemos una buena Somos un desastre. que vaya bien, pero pero vamos a fallar también. La probabilidad es que vamos a fallar. Sí. La probabilidad no está a nuestro favor sin Dios. Así es. Entonces, pero bueno, ahí está. Nos vamos a despedir. Sandy Pérez dice, me encantó el mensaje. Dice, saludos, gran tema, dice Carlos Martínez. Pues saludos a todos, a todas las familias que nos están viendo y que nos están escuchando. Pues bien, mira, lo que podemos agregar aquí es que este 2021 es un año, o será un año de grandes oportunidades, porque no podemos caer en los mismos errores del 2020 o del 19, el 18, el 17. Necesitamos entender que las cosas que están profetizadas en la palabra de Dios se están cumpliendo cada día más y más y más y más y más y más. Y la Escritura nos dice que el tiempo final será como la mujer de parto, que su dolor se intensifica más cuando se va a dar a luz algo. Y nos estamos dando cuenta de que el dolor y la angustia del mundo cada vez va en aumento, en algo que nunca se había visto, algo que nunca se había experimentado. Hoy entendemos que la electrónica en las comunicaciones es una cosa impresionante, asombrosa, el control del clima, el control
de las temperaturas, los medios de comunicación totalmente controlados, las noticias totalmente controladas, la economía del mundo manipulada, maniatada, agarrada, las políticas del mundo están siendo manipuladas, incluyendo la de Trump, y nos damos cuenta de que vamos directito hacia lo que la palabra de Dios dice que sucederá, ¿verdad? Entonces yo creo que necesitamos poner mucha atención a eso, no nos vaya a agarrar de sorpresa la eternidad, porque si nos agarra de sorpresa la eternidad sin Dios, no hay nada que hacer. Así es un asunto mucho más complicado de los problemas que crees que tienes. Así que pues hay que estar al pendiente. Doctor, pues nos despedimos. Muchas gracias. Y esta emisión normalmente va los lunes, ahorita por estos días. Hoy lo hicimos el miércoles, pero bueno, lo más importante es estar conectados y poder conversar. Y si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema o quieren conversar acerca de algo, vamos a ir teniendo invitados también a lo largo de las siguientes emisiones. Claro. Y bueno, pues la idea es que todos aprendamos juntos y que todos podamos conocer más acerca de la voluntad que Dios tiene para nosotros y que si somos entendidos en eso, nos va a ir muy bien. Claro, y también invitarles, si vives aquí en Cancún, pues el día de mañana estaremos a partir de las 10:30 y ahí en Avenida La Luna, frente a los, sí, ahí está, mira, frente a los edificios California. Ahí estaremos a partir de las 10:30 de la noche, habrá convivencia, cafecito, galletitas, y esperaremos a que termine este emocionante 2020, y no lo digo en el sentido agresivo, sino en el sentido de todo lo que llevó al límite de las emociones a la humanidad, y le daremos la bienvenida al 2021 delante de nuestro Dios con un respeto honroso para nuestro Dios, pidiendo su favor, pidiendo su misericordia, pidiendo su justicia para nosotros, para nuestras familias, para un año que empieza, para que nada nos tome por sorpresa. Ahí, si tú vives en Cancún, te esperamos. Avenida La Luna, no me acuerdo el número, fíjate, pero es Avenida La Luna frente a los edificios California. Y bueno, ahí estaremos desde las 10:30 de la noche. Si quieres estar con nosotros y brincar el año ahí, pues hay varias cosas. Estaremos en convivencia, cantarán los varones, cantarán las damas, cantarán los jóvenes, y bueno, mucha convivencia y mucho gozo. Ahí los esperamos. Mucha oración para que este año sea un año de gran propósito. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Angelito, y gracias a todos los que estuvieron conectados. Dios los bendiga y estaremos viéndonos el próximo lunes. Así es. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.